¿Cómo podemos entender las guerras que hizo Israel para la conquista de Canaán a la luz del carácter que mostró Jesús de Dios? Eso es lo que vamos a estar analizando hoy en esta edición de Estudiemos Juntos. Bienvenidos a esta edición de Estudiemos Juntos, parte 2 de esta lección número 4, el conflicto detrás de todos los conflictos. Estamos contentos de que estés con nosotros para resumir nuestro estudio, nuestra discusión, que el último estuvo muy interesante y hoy simplemente vamos a seguir en esa misma línea como ya mencionamos. Vamos a comenzar con una oración y le voy a pedir a Joel que comience hoy orando. Querido Señor, te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra y a conocer las profundidades de tu amor y de quién eres tú. En el nombre de Jesús. Amén. Como mencionábamos en la primera parte, ¿no?, del conflicto detrás de todos los conflictos, lección 4, mencionamos que las estrategias de Dios para ganar una guerra no son las mismas estrategias que nosotros los humanos usamos. Dios usa estrategias, de paso, para mí Dios solamente tiene 3 armas que puede usar, o que usa: el amor, la libertad y la verdad. Fuera de eso, todo lo que pueda estar dentro del amor, la libertad y la verdad son las armas que Dios usa. Si no está dentro de esas 3 áreas, Dios no las usa. Y es más, Satanás, para que Dios le dé permiso en algo, tiene que basarse también en esas 3 cosas. A pesar de que él miente y todo eso, tiene que basarse en esas 3 cosas para reclamarle a Dios algo. Correcto. Tiene que reclamar, usar el carácter de Dios para decir, mira, si tú eres esto, entonces me tienes que dejar de hacer aquello. Entonces, seguramente nosotros hemos tenido muchas conversaciones con personas que a veces han venido de nosotros, tal vez jóvenes incluso, que cuando leen Jueces, Josué, leen algunas historias del Antiguo Testamento, como que no resuenan con el Dios que mostró Jesús. Y sin duda, no para nada muestran. O sea, este Dios que prácticamente hacía una lectura muy superficial, dice, vayan y maten hombres, mujeres, niños, ancianos, animales, todo, y quemen todo. No suena con el Dios que mostró Jesús, que dice, ama a tu enemigo. Y vimos la semana pasada, iba a decir, vimos ahorita en la primera parte, que Dios tenía un plan, y el plan no involucraba nunca la violencia, la fuerza, nada por el estilo. Pero cuando nosotros usamos nuestra libertad para irnos en contra del plan de Dios, entonces Dios está limitado por nuestras limitaciones, y tiene que entonces obrar de acuerdo a la libertad que nos dio, que es un principio fundamental de su reino, y tiene que bregar con eso. O sea, tiene que bregar con seres humanos limitados. Y por eso, déjame decir esta cosita más. Y por eso, no todo lo que leemos en la Biblia que Dios permitió, significa que Dios lo aprobó. Eso es muy importante. O que lo hizo. O que lo hizo. Dios lo permite porque justamente nos ha dado libertad para que nosotros escojamos lo que queramos. Y a veces eso es un punto que a veces nos choca entender un poco. Sí, y hay algo también que tenemos que me parece que entender, es que nosotros le damos lugar incluso a... Vos decís, Dios tiene que bregar con nuestras cosas. No solamente tiene que bregar con nuestras cosas, sino tiene que bregar también con Satanás. También. O sea, por ejemplo, Jesús estaba con sus discípulos. Sin duda, Jesús es el Hijo de Dios, el creador del universo. Él tenía toda la autoridad. Sin embargo, en medio de sus discípulos había alguien que por momentos, cuando hablaba con él le tenía que decir, apártate de mí, Satanás. O sea, Satanás estaba ahí presente usando un discípulo que era sincero, que era... Claro. Que le acababa de proclamar el Mesías. Claro, exacto. Claro, que era discípulo. Él le había dicho, lo que Dios te dijo no te lo reveló carne ni sangre. O sea, que tenía... O sea, el Espíritu Santo estaba actuando con él y de repente lo deja entrar a Satanás y Satanás se hace presente en esa tentación delante de Jesús. Increíble. O sea, Dios tiene que estar con Satanás y con nosotros. No es que solamente con nosotros, es con Satanás. Nosotros le damos lugar a que Satanás haga su estrategia en medio del pueblo de Dios, en medio de los discípulos. Y gracias por traer eso, porque justamente nos trae a lo que es el tema que también lo mencionamos ahorita, que es que dentro de todo el conflicto que vemos hay un conflicto espiritual detrás, y es esa tensión entre Satanás y Dios. Y obviamente Satanás muestra esta guerra con Dios a través de la violencia y la fuerza, y por eso muchas veces, incluso a través de cristianos, que Satanás se manifiesta. Vemos a veces esos mensajes que parecen, pero si David no hizo esto, por ejemplo, el caso de Elías, que después de Monte Carmelo degolla a 400 profetas de Baal, o 450 profetas de Baal. Eso, bueno, pero es que
Elías, el gran profeta, no había otro Elías. Claro. Y no necesariamente. Y lo mismo con Lutero. Decimos, Lutero no fue usado por Dios para la reforma. Y después Lutero manda a matar a todos los campesinos. Le Sí. dice, vayan y maten a todos los campesinos. Lutero odiaba a los judíos también. Correcto. Decían, los judíos Claro. había que matarlos. Correcto. Y sin embargo fue usado por Dios. Y Dios debe decir, ¿cuándo va a haber alguien que Sí. se deje usar totalmente y no Sí. esté contaminado con la incredulidad? ¿No? Y por eso no todo lo que dice la Biblia que hizo Dios, lo hizo Dios o lo aprueba Dios. Y vamos hoy simplemente a ver algunos ejemplos de esto. Vamos a Segunda de Reyes, justo hablando de Elías. Segundo. Segunda de Reyes. Segundo libro. Segunda carta de Reyes. No, una carta. 2 de Reyes. 2 de Ahí Reyes. está. ¿No te ríes qué? 1, 9 al 10. 1, 9 al 10. A ver. Sí. Sí. El contexto. Elías está ya suelto y el rey manda a buscarlo con unos soldados. Y esto es lo que ocurre. 2 de Reyes. 2 de Reyes, 1, 9 al 10. Enseguida el rey mandó a un capitán con 50 soldados a buscar a Elías, y el que estaba sentado en la cumbre del monte. El capitán subió a verlo y le dijo: varón de Dios, el rey te pide que bajes. Pero Elías le respondió el capitán: soy un varón de Dios, que caiga fuego del cielo y te consuma con tus 50 soldados. Al instante cayó fuego del cielo y consumió al capitán y a sus 50 soldados. Ok, y esto ocurrió 3 veces. Sí, qué tremendo. O sea, qué engaño. Horrible. El de Satanás. O sea, lo mismo con Pedro. O sea, Correcto. con Jesús. O sea, Correcto. qué engaño. Ahora, alguien lee esto Y se lo atribuye. Claro. y dice, ¿y quién mandó ese fuego si no fue el profeta de Dios que mandó fuego del cielo? Y aprobado por Dios y todo. No, entonces. ¿Quién puede haberlo mandado? Al final no era el profeta, era Dios. Entonces, Claro, porque vamos varios capítulos anteriores. ¿Quién mandó fuego del cielo en el Monte Carmelo? Dios para... Dios. Bueno, así Entonces, le atribuimos todavía. Porque bueno, vos fíjate, claro. después él va al Monte Carmelo, de paso, hago Sí, un paréntesis, sí. va a la cueva y está en la cueva y Dios le presenta un terremoto y dice, no estoy en el terremoto. Le presenta Un un fuego y le ¿verdad? dice, no estoy en el fuego. Estoy Claro. en un sitio apacible. O sea, si Dios no estaba en el fuego, posiblemente le estaba queriendo enseñar. Yo no estaba en el fuego tampoco en el Monte Carmelo. Vos fíjate que, o sea, ¿qué pasó en el Monte Carmelo? Al final no pasó nada. Simplemente se demostró que vos eras el profeta más poderoso. Pero nada más. O sea, no hubo una reforma en el pueblo después de en adelante. No, y por eso les recomiendo leer el libro de Ariel Gómez, sí. El tercer Elías, porque hace un análisis muy lógico Sí, de verdad que sí. de estos pasajes que me parece que da un punto muy, muy sensato, ¿no? De paso, muchos de estos textos los estoy sacando del libro de él, así que Ariel, gracias por eso. Entonces, aquí dice, el rey manda a un capitán con 50 soldados, ven que el capitán te quiere ver y es interesante cómo Elías responde. Dice, si yo soy un varón de Dios. un hombre de Dios. Y Ariel en el libro de él hace una comparación entre esta respuesta de Elías con la acusación de Satanás. Si tú eres el hijo de Dios, a Jesús, convierte las piedras en pan. Si tú eres el hijo de Dios, haz esto y lo otro. O sea, hay duda ya en la misma respuesta de Elías, ¿no? Si yo soy, ¿qué pasa esto? ¿Tenía que Elías probar que era el profeta de Dios mandando fuego del cielo? Evidentemente no. Pero, entonces ahora vamos a Lucas, porque queremos verlo o no, obviamente a través del lente de Jesús. Y vamos a Lucas capítulo 9. Una historia que está aquí Tacho, sí, y que mucha gente le pasa por encima y no hace caso. Lucas 9, 51 al 56. ¿Quién lo lee? Lucas 9. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, firmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero no lo recibieron, porque su intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, Jacobo y Juan, sus discípulos, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder almas de los hombres, sino para salvarlos. Entonces aquí viene una pregunta un poco fuerte. Elías dice y decimos los cristianos, que el fuego de Elías en Segunda de Reyes 1 fue fuego de Dios. Aquí Juan y Santiago le piden a Jesús que haga lo mismo que hizo con Elías
Y Jesús le dice que ese fuego, ese espíritu, no vino de Dios. Entonces la pregunta es, ¿de dónde vino ese fuego? Lógico. No, O sea, Satanás. si no viene de Dios. Es más, vos fíjate que dice el Hijo del Hombre, dice, no ha venido para perder almas de los hombres, sino para salvarlas. O sea, Jesús está infiriendo que lo que hizo Elías hizo perder almas. Correcto. Mm. Sí. ¿Sí? O sea, y literal. Y o sea, las hizo perder. Las Sí, mató. sí. 150. O sea, y lo mencionamos también en el episodio anterior, en Job 1.16 nos muestra que Satanás Tiene capacidad, sí. bajó, hizo que bajara fuego del cielo y mató, no sé si fue a los hijos o Sí, las murió un cabras, montón o de yo no gente sé, ahí, no. mató. O sea, causó destrucción con el fuego que vino del cielo y que mencionamos, se lo atribuyeron a Dios. Ujú. Algo que Satanás hizo, que está muy claro en Job. Ya. Ahora, no solamente eso, vamos a Apocalipsis, capítulo 13, porque no hay, y esto creo que Joel lo mencionaste alguna vez por ahí, no hay, ¿cómo se dice deception en inglés, en español? ¿Decepción? Engaño. No, engaño. No hay engaño mayor que Satanás pueda hacer que nosotros atribuirle a Dios las acciones de Satanás. O sea, no hay engaño mayor. Y ese es el propósito. Claro, es confundirnos. No tiene o sea, otro propósito que atribuirle a Dios lo correcto. que Él es. Eso es el porque propósito de si Satanás. pensamos que Dios es como Satanás, Perdió. O sea, ¿quién quiere perdimos seguir a ya. ese Dios? Sí. Nadie. Y fíjate aquí lo Y que aparte, sí, si nosotros le atribuimos a Dios lo que es Satanás y lo adoramos, lo estamos adorando a Satanás. entonces. correcto. O sea, Totalmente. ese es el Sí. es la estrategia del anticristo, justamente. ¿Será que entonces, diantre, Joel, ahí me dejaste de día con eso? Porque entonces la adoración realmente no necesariamente es a algo tangible, sino un espíritu que está Es detrás que de. por eso Dios no permitía imágenes, porque tenemos Tremendo. que adorar el espíritu de Dios. O sea, Tremendo. no es una Tremendo. imagen, no es característica, o sea, sí es el Dios verdadero. Y por eso Jesús vino a decir, yo soy el Dios. Y si no adoro a Satanás, Y aquí se confirma en Apocalipsis 13, porque a través de la bestia, ¿quién es adorado? Satanás. Correcto. Tremendo. Nunca había captado eso. Vamos a leer este poder que está en Apocalipsis 13. Vamos a leer los versículos 11 al 14. Esta es la primera bestia. Y fíjate la descripción que da de esta bestia. Apocalipsis Esta es la 13, segunda bestia. Perdón, la segunda bestia. Apocalipsis 13, 11 al 14. Después vi subir de la tierra otra bestia. Tenía 2 cuernos, como de cordero, pero hablaba como un dragón. Cuando estaba en presencia de la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, ejercía toda la autoridad de esta y hacía que la tierra y sus habitantes la adoraran. También hacía grandes prodigios, al grado de que a la vista de todos hacía que cayera fuego del cielo a la tierra. Por medio de las señales que se le permitía hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra y los mandó que hicieran una imagen de la bestia que vivió a pesar de tener una herida de espada. Fíjate que esta bestia va a engañar a todo el mundo, haciendo milagros y prodigios, y uno específicamente que menciona es que hace caer fuego del cielo. Y ahora yo me pregunto, ¿será, y obviamente esto no sabemos porque no ha ocurrido todavía, pero este caer fuego del cielo, ¿será un fuego así como evidencia del poder de Dios? ¿O será un fuego destructor que viene que se le va a atribuir a Dios? No sé. Si nos dejamos llevar por el fuego de Elías y por lo que le dijo Jesús a Santiago y a Juan, Dios nunca ha mandado fuego del cielo para destruir. Bueno, y esto también lo dice Ariel Gómez en su libro, que es muy interesante, o no sé si lo dijo en la Escuela de Discipulado Orgánico, pero vos fíjate que el fuego de Dios, ¿qué hizo con Elías? Cuando se aplicó en Elías. ¿Cuándo se aplicó en Elías el fuego de Dios? En el torbellino. Cuando Claro. subió, sí, En el sí. torbellino, sí. Lo salvó. Claro. Ajá. O sea, Ah, no mira. lo destruyó. O sea, Correcto. se tendría que haber quemado porque Elías era Claro. pecador con todo esto y todo eso. Sin embargo, el fuego de Dios salva, no quema. Tremendo. O sea que Dios, hay un fuego, Sí. pero el propósito del fuego de Dios es diferente. Pero que justamente cuando Moisés ve la zarza ardiendo en medio del desierto, No se consume, lo que le sí. llama la atención era que la zarza no se consumía. Claro. Y entonces cuando llega la zarza se da cuenta que era Dios. Y entonces eso le llamó la atención porque dice, ¿cómo? Si el fuego tiene que consumir y este fuego no consume. Ujú. O sea, y entonces alguien puede decir, pero Dios en la Biblia dice que es fuego consumidor. Justamente, es fuego consumidor para el pecado. Claro. Dios, pero nunca para el pecador. Y nosotros cuando estábamos estudiando Daniel, ¿te acuerdas con los muchachos? El trono. Que descubrimos la descripción de Daniel, creo que era el 7, que da una descripción del trono de Dios y describe el trono de Dios rodeado de fuego y saliendo fuego del trono de Dios. Sin embargo, hay miles y millones de personas adorando frente a él. O sea que el fuego de Dios que está en el trono no destruye a nadie. Bueno, y lo vemos en el monte Sinaí, cuando Dios está lejos en el fuego y todo eso,
le dice, nadie toque porque va a morir, nadie toque el monte. Y entonces dice, oh, que era terrible esto. Sin embargo, pasan unos días y Dios le dice, ahora ven, sube al monte, y sube con 70 personas y haz una fiesta en el pie del monte, y dice, y Moisés se mete dentro del fuego y no lo consume. O sea, claro, Dios quería mostrarles que él no consumía, pero los israelitas no creían que Dios los consumía, y entonces ellos, nuestros pareceres incluso afectan nuestra existencia en sí también. Correcto. ¿Será el fuego de Dios también que estaba cuando echaron a Sadrach, Mesach y Abednego? El fuego de Dios se apoderó de ese lugar y por eso era que ellos estaban dentro del fuego de Dios. Nunca lo había pensado de esa manera, pero... Sí. Y una vez sale, el fuego que queda es el fuego humano, que cuando entran aquellos ahí porque se Jesús entró, Jesús estaba ahí. Y ese fuego que había ahí era el fuego de Dios. El fuego físico consume, el fuego de Dios. Porque fíjate que después mataron, los que lo echaron se quemaron. Exacto. Porque no estaba Jesús. Porque no estaba Jesús. No sé. Un buen punto. Así que, ¿a qué vamos con todo esto? Como mencionamos ahorita, Dios se limita por las limitaciones del ser humano. Por la libertad que nos ha dado y las decisiones que nosotros escogemos, Dios tiene que actuar de cierta manera con lo que tiene por las decisiones que tomamos. Para mí eso está muy claro en el libro de los jueces. Entonces, de una manera podríamos decir que Dios actúa a través de nosotros, a través de su pueblo. Claro. Entonces, es una responsabilidad grande. Claro, exactamente. Y su pueblo termina limitando cómo Dios se puede manifestar. Por eso Dios ahora no nos puede o sea, no podrían surgir los 144.000, porque si surgen los 144.000, nosotros nos perseguirían y devolveríamos la persecución, con insultos, con un montón de cosas. Cuando tuvo un Esteban, o sea, Dios pudo hacer que Esteban muera y muestre su amor hasta las últimas consecuencias, y provocando entonces la conversión del apóstol, del más grande apóstol, que lo vio a Jesús. Pablo conoció a Jesús en Esteban, y Dios, o sea, Dios se manifiesta a través de su pueblo. Por eso el pueblo es una responsabilidad tan grande ser pueblo de Dios, porque en nuestras manos está la reputación de Dios. Y ahora lo que vamos a ver ahora son algunos ejemplos, y obviamente por cuestiones de tiempo no vamos a ver todos, pero algunos ejemplos de cómo Dios tenía un plan, pero por la dureza de nuestro corazón, Dios, no quiero decir que altera ese plan, pero lo tiene que reajustar y pone incluso límites que no quería que existieran, porque si hubiéramos hecho el plan B no hubiera necesidad de esos límites, pero pone límites para que entonces lo que queremos hacer no sea tan malo como hubiera sido si no tuviera esos límites. No sé si me van a entender por lo que estoy diciendo. Vamos a comenzar con el primer texto, Mateo 19, 1 al 9. O sea, tiene que limitar nuestra humanidad, Dios, para que no sea... Correcto, exacto, exacto. Mateo 19, 1 al 9. Y hoy vamos a analizar solamente dos, pero hay muchos de estos ejemplos en la Biblia. Mateo 19, 1 al 9. ¿Quién lee? Mételo. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Lo siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces se le acercaron los fariseos, tentándolo y diciéndole: ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ok, párate un momentito. Plan A de Dios. Un hombre con una mujer para siempre. Para siempre. Que nada los separe. Hasta solamente la muerte, como algunas veces decimos en las bodas, ¿no? Ok, ¿pero qué pasó? Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ok, entonces aquí claramente Jesús está diciendo: en cuanto al divorcio, el plan A mío es que no existieran los divorcios. Pero por la dureza de su corazón, porque ustedes querían divorciarse por cualquier razón y dejar a las esposas de ustedes para irse con otras y dejar de hacerse con otras,
yo permití que hubiera divorcio, pero con ciertas restricciones. Y fíjate que la restricción que está dando aquí, que obviamente no podemos aplicarla literalmente hoy en día porque sabemos que hay otras razones que no solamente es el adulterio para divorciarse de una persona. Pero Jesús pone un límite aquí y dice, no es por cualquier razón que puedes divorciarte. Hay razones específicas solamente que yo apruebo para que tú te divorcies. Yo nunca voy a olvidar, cuando Sacha y yo estábamos a punto de casarnos, fuimos a un seminario prematrimonial que la Universidad de Antillia en Puerto Rico estaba dando. Y cogí una clase justo con el profesor Bruno, que es miembro aquí de Forestir ahora, Jorge Bruno. Y él nos estaba contando de un caso que él escuchó, o no sé si fue que le atendió o algo, de una pareja que se casa, todo lo más bien, van a la luna de miel, y vienen de luna de miel con me quiero divorciar. Y cuando me preguntan por qué, era porque hubo una pelea entre ellos dos por el tipo de pasta dental que iban a usar. A él le gustaba una, a ella le gustaba otra. Eso desencadenó una pelea y dijeron, ¿sabes qué? Ya esto somos incompatibles, nos vamos a divorciar. O sea, el punto era, razones totalmente ridículas son usadas hoy en día para divorciarte. Entonces Dios dice, no, mi plan original no es el divorcio, mi plan original es que estés casado hasta la muerte, pero porque tú decides divorciarte, porque tú decides dar ese paso, te lo voy a permitir, pero te voy a poner unos límites para proteger la institución matrimonial, para que no sea por cualquier razón. No sé si se entiende el punto. Entonces, vamos ahora a 1 de Samuel 8. Primero de Samuel. 1 de Samuel. 1 de Samuel, capítulo 8. Versículos... vamos a leer, tenemos tiempo. Vamos a leer de 1 al 20 rapidito ahí. Leo los primeros capítulo 8. Perdón, sí. 1 de Samuel 8. ¿Y por qué no lo contás? Lo que pasa es que dice cosas específicas, pero sí, pudiéramos hacerlo si quieres. Claro. Aquí el pueblo de Israel está pidiendo un rey. Entonces, dice acá, por ejemplo, en el versículo 4, finalmente todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Y mira, a Samuel le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue, así como lo tienen las demás naciones. Y obviamente sabemos la historia. Samuel le dice, mira, en verdad que no creo que esta sea una buena idea, pero déjame consultarlo con Dios. Va donde Dios y Dios le dice a Samuel, haz todo lo que ellos te dicen. Fíjate la libertad y el respeto por la libertad que Dios tiene. Dice, haz todo lo que te digan, porque no es a ti que te están, viste, que ellos vinieron con la idea, claro, no, que tus hijos que son malos y no, danos un rey. Y dice, no, realmente no es a ti que están rechazando, es a mí. Pero ¿qué pasa? A través de Samuel Dios le dice, si ustedes quieren un rey, esto es lo que les va a pasar. Claro. Y ahí comienza diciéndole, le van a quitar a sus hijas, van a llevar a sus hijos a la guerra, le va a quitar sus caballos, le va a pedir taxes, le va a pedir cosecha. O sea, no la van a pasar bien. Y no es que Dios les iba a mandar eso, sino que claro, es consecuencia. O sea, Dios ya le está profetizando que el coger a un rey humano eso es lo que va a traer, es la consecuencia. Y fíjate la respuesta que ellos le dan en el versículo... Bueno, el 17 dice, les exigirá la 10ª parte de sus rebaños y ustedes serán sus esclavos incluso. Entonces fíjate cómo termina diciendo. Pero en el 18. En el 18, ajá, léelo. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, habrá un rey sobre nosotros y seremos también como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará, saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. O sea, Dios le da todas las advertencias. Y ellos dicen, no nos importa. No, eso no va a pasar. Sí. Eso no va a pasar. Confiamos en que nosotros podemos, en que va a ser una persona justa. justa. Y perdóname, sí. Justamente en este contexto de Samuel, ellos tenían una guerra contra los filisteos y resulta que no clamaron a Dios y resulta que Dios manda truenos, avispas, un montón de cosas. Ellos no tuvieron que hacer nada y se fueron todos los filisteos. Ahora ellos quieren un rey para guerrear como todas las naciones. O sea, cuando Dios les decía, miren, yo les voy a pelear las guerras sin que ustedes hagan nada. O sea, esto diríamos que es un déjà vu. Ajá. Es lo mismo que está pasando con Josué y el pueblo de Israel en Canaán. O sea, ellos no quieren que Dios pelee por ellos, ellos quieren pelear. Sí. Como todas las otras naciones. Y no es esa la historia triste y sin final de todo ser humano. Queremos ganar por nuestras acciones algo que Dios ya nos dijo que es nuestro. Sí.
Bueno, y eso pasa con la iglesia misma. A veces decimos, es una gran corporación ahora. No podemos manejarla como, o sea, confiando. Sos un místico si pensás en que hay que orar nomás y que, o sea, hay que manejar las cosas porque hay mucho dinero en juego. Y así estamos. Claro. Uy, perdón, yo no. O sea, pero estamos. Todo el cristianismo. Sí. Todo el cristianismo es que queremos lograr los objetivos con las estrategias humanas. Y Dios constantemente nos está diciendo, es que no es con fuerza ni con ejército, es mi espíritu. Pero nosotros seguimos empedernidos, y cuando seguimos empedernidos, voy a decir esta frase, a Dios no le queda más remedio que complacernos. Y por ahí y no nos desecha, o sea, no, pero claro, al final pero sufrimos las consecuencias, exacto. Y Dios le pone un límite, aquí Dios diciéndole, dice, ok, ustedes quieren un rey, ok, yo voy a escoger quién va a ser el rey. Imagínate, Dios escogió a Saúl y Saúl resultó ser horrible. Claro, pero imagínate si el pueblo hubiera escogido a otra persona. No, pero Dios escoge a Saúl por el mismo principio. Porque si él escogía a otra persona, no la iban a aceptar tampoco. O sea, porque... era para los líderes de ellos. Era lindo, más alto, tenía el porte real. Era lo que ellos esperaban. Claro, tenía que ser un rey como las naciones. Entonces, él les da uno, posiblemente dentro de los que tenían apariencia de rey como las naciones, quizás Saúl era el menos malo. Claro. Era el menos malo. Sí. Para poder después entonces Dios permitir que haga... Claro, pero después viene David, que también era lindo, todo lo demás, y resulta ser que David, dentro de todo, tiene un corazón dispuesto, pero también fue malo. Porque David era lindo, sí, pero cuando va Samuel a elegirlo, era el menor y el padre ni daba importancia. Era menos importante. Y los otros, estos son mis hijos. Claro, y a David lo desechaba y a ese eligió Dios. Así que aquí vemos dos ejemplos. Dios no quería ni aprobaba el divorcio, pero por la dureza del corazón lo aprueba. Dios no quería que Israel tuviera un rey, pero por la dureza del corazón le da un rey. Así que lo que vemos aquí, que los planes de Dios se frustran porque el pueblo quiere imitar al mundo. O sea, ese es el gran problema. Nosotros no queremos vivir para los principios del reino. Queremos vivir como el mundo, pero diciendo que seguimos a Dios. Porque es más fácil, es más fácil seguir lo que el mundo hace porque es tangible. Lo vemos los resultados del mundo, vemos que le funciona. Y vemos los resultados rápido. Exacto. Pero entonces de repente confiar en algo que no vemos y decir, voy a orar, voy a dejarme guiar por el Espíritu. Y no solamente eso, es más difícil porque eso implica entonces tú tienes que meterte con Dios realmente. Porque entonces de la otra manera yo no necesito ningún tipo de relación con Dios. Yo solamente sigo estrategia y hago lo otro y ya. Y es la estrategia que si llego a tener éxito todos me aplauden. Claro. O sea, es que es la mundana. Claro, el mundo te aplaude. Es para ser el centro. Correcto. En cambio vos fíjate, Josafat, que también no sé si lo vas a usar, pero Dios le dice... viene Senaquerib, viene para conquistar Israel. Y entonces era un ejército tremendo. Entonces buscan un profeta y el profeta le dice, miren, esta guerra no es de ustedes, esta guerra va a ser mía. Y entonces le dice, pero ustedes salgan y enfréntenlo. O sea, eso es lo peor, porque Dios te dice, esta guerra es mía, pero ustedes tienen que enfrentarlo. Y entonces ellos van enfrentándolo cantando. Es mucho más fácil ir con armas que ir cantando. O sea, se necesita mucho más fe para luchar las batallas que Dios quiere hacer. Aunque las batallas de Dios no perdés ninguna vida. Parece que vas a perder más y al final es cuando más ganás con las estrategias de Dios. Tremendo. Es tremendo. Y yo creo que lo que vemos a través de la historia es que Dios levanta un pueblo, levanta un grupo para que imite a Dios, para que revele el carácter de Dios. Y mientras lo está imitando, el plan de Dios va marchando hasta lo último, pero lamentablemente todos los grupos que Dios ha levantado fallan. Nunca han podido mantenerse de principio a fin imitando al Cordero y siguiendo los principios del reino. Y por eso, sin duda, todos han fallado, pero se ha profetizado que va a haber un grupo, va a haber un movimiento que no va a imitar al mundo. No, de paso, no quiere ser como el mundo. Y que lo que quiere es ser como Jesús. Y vamos a leerlo. Yo creo que Joel lo mencionó ahorita. Apocalipsis capítulo 7. Y vamos a leer también Apocalipsis 14. Vamos a empezar con Apocalipsis 7, 1 al 4. Después de esto vi a 4 ángeles que estaban de pie sobre los 4 extremos de la tierra. Estos ángeles impedían que los 4 vientos de la tierra soplaran sobre la tierra o sobre el mar o sobre todo árbol. También vi que otro ángel venía por donde sale el sol. Tenía el sello de del Dios vivo y con grandes voces llamaba a los 4 ángeles, los cuales habían recibido el poder de dañar la tierra y el mar.
Les dijo, no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que a los siervos de nuestro Dios les hayamos puesto un sello en la frente. Puedo oír que el número de los que fueron sellados era de 144,000, tomados de entre las tribus de los hijos de Israel. Muy bien, eso que hay un grupo que se describen como los 144,000 que tienen el sello de Dios en la frente. Y ya hemos mencionado en otros programas que el sello de Dios es el Espíritu, el carácter de Dios lo tienen aquí. ¿Por qué? Porque han usado su razón, su voluntad, su libertad para escoger seguir a Dios. Yo quiero tener tu carácter, Dios, en mí. Y Dios se los da. Dios está deseoso de darnos su carácter. Ahora, mira las características de este grupo que dan Apocalipsis 14, 1 al 5. Después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Oí una voz del cielo, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Muy bien, este grupo es impresionante. O sea, los 144,000 están con el Cordero ahí y dice que tienen el nombre del Cordero y del Padre. Y esto lo estudiamos en el Lo de Jóvenes recién que tuvimos. ¿Por qué el nombre del Cordero y del Padre? Porque es a través del Cordero que pueden ver realmente quién el Padre es, el carácter de Dios. Y entonces menciona que siguen al Cordero por donde quiera que va. Son intachables. O sea, este grupo de seres humanos es empoderado tanto por el Espíritu, así como los apóstoles en el Pentecostés, pero para mí aún más poderoso que los apóstoles. Claro, pero es que cuando dice siguen al Cordero por donde quiera que va, es que si el Cordero dice es con ejército, no es con ejército ni con fuerza, es con espíritu, listo. Exacto. Es por donde va el Cordero, no es por lo que a mí me parece. O sea, no hay discusión con el Cordero. Son los principios del Cordero y se acabó. Correcto. Este grupo va a usar las estrategias de Dios para ganar la guerra, para ganar el conflicto cósmico. De paso, ¿cómo gana Dios el conflicto cósmico? Al final de cuentas, porque al final del día eso es lo que estamos estudiando. ¿Cómo gana Dios el conflicto cósmico? Con la fuerza más poderosa que existe en el universo, que es su amor. Y eso está en Apocalipsis 18:1. Léelo, por favor. Dice, después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. O sea, y esto es el cuarto ángel. El mensaje de los 3 ángeles es el cuarto ángel, y cuando hablamos de la gloria de Dios por la Biblia, sabemos que la gloria de Dios es su carácter. O sea que al final, por primera vez hay un grupo que predica el carácter de Dios tal cual como es, y eso dice que llena a todo el mundo con su gloria. Brutal. Tremendo. Y por eso la conclusión de todo es lo siguiente. No tal vez puedo explicarte blanco y negro por qué las atrocidades que se cometieron en la conquista de Canaán, que quién lo hizo, quién no lo hizo. No puedo tal vez darte todos los detalles de eso, pero una cosa sí me queda clara a mí, y es que Dios no usa estrategias humanas para lograr victorias. Y si el pueblo de Israel tuvo que usar estrategias humanas es porque el pueblo de Israel decidió usarlas, y Dios entonces acompañó al pueblo en esa limitación que tenía, pero no era el plan de Dios, evidentemente, que el pueblo actuara así. Y no es el plan de Dios que nosotros actuemos así. Dios está esperando que se levante este grupo, los 144,000, que decidan seguir al Cordero donde quiera que va, y seguir al Cordero es mostrar el amor de Dios, que es la fuerza más poderosa del universo, donde quiera que estemos. Esa es la manera en que Dios va a vencer en este conflicto, con su amor. ¿Lo crees?